Él le rompió las costillas. Emma yacía acurrucada en el frío suelo de madera de su apartamento del sur. Cada respiración le atravesaba el pecho como una navaja. La sangre le goteaba en los ojos mientras sus dedos temblorosos manchaban la pantalla rota del teléfono. Escribió un mensaje desesperado a Megan, su única amiga que le quedaba en este mundo. Ayúdame. Vuelven. Enviar. Entonces vio el número desconocido en la parte superior de la pantalla. No era Megan. Acababa de enviar el grito más desesperado de su vida a un completo desconocido. El teléfono vibró. La respuesta llegó en solo 4 palabras, frías, imperativas, como una orden que no se podía rechazar. Estoy de camino. Emma no sabía quién era el hombre al otro lado del teléfono. Solo sabía una cosa. El jefe mafioso más poderoso de Chicago acababa de recibir su dirección. Si quieres saber qué pasa cuando Emma abre esa puerta, dale al botón de me gusta ahora mismo. Comparte esta historia con alguien a quien le gusten los buenos thrillers y suscríbete para no perderte lo que Dominic Moretti hace a continuación. 15 minutos pasaron como si fueran un siglo entero. Emma yacía acurrucada en el gélido suelo de madera. Cada respiración era como una puñalada en el pecho. Había intentado arrastrarse hacia la puerta, con la espalda apoyada en una pared manchada de humedad. Su mano se aferraba a un teléfono destrozado como si fuera lo último que la mantenía anclada a este mundo. Entonces sonó el timbre. Emma se quedó rígida. Su corazón pareció detenerse por un instante y luego comenzó a latir con fuerza dentro de la dolorida jaula de sus costillas. Ryan había vuelto. Terminaría lo que había empezado. Pero entonces una voz atravesó la delgada puerta de madera, grave, autoritaria y completamente desconocida. Emma, abre la puerta. Dejó de respirar. No era la voz de Ryan. Pero ¿cómo sabía ese hombre su nombre? Nunca había dicho su nombre en los mensajes. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Emma se impulsó hacia la arriba, con el cuerpo temblando de dolor y miedo. Se arrastró hasta la puerta, se puso de puntillas y miró por la mirilla. El hombre que estaba fuera era alto, de hombros anchos, vestido con un traje negro caro, tan perfectamente entallado que se ceñía a su poderosa complexión, con un rostro anguloso y duro, una mandíbula cuadrada como la piedra y unos ojos del color del acero frío fijos en la puerta, como si supiera que ella lo estaba observando. Esos dos ojos eran fríos, pero no transmitían la violencia frenética y rabiosa de Ryan. No había furia latente detrás de ellos, solo la quietud de alguien que no necesitaba gritar para infundir miedo a los demás. Emma se encontraba ante una elección entre la vida y la muerte. Abrir la puerta a un desconocido que podía ser tan peligroso como Ryan, o esperar a que Ryan regresara y la matara esa noche con toda seguridad. Miró su mano magullada. El hueso roto sobresalía bajo la piel hinchada. No tenía nada que perder. Emma abrió la puerta. El hombre entró sin prisa, como si fuera el dueño de todas las habitaciones en las que entraba. Sus ojos de acero la recorrieron con una mirada aguda y experta, como un médico que examina a un paciente o un cazador que evalúa a su presa. Al menos 2 costillas rotas. Necesitas una escayola en el brazo. El corte sobre el ojo necesita puntos. Su voz era baja, sin rastro de emoción, simplemente exponía los hechos. Emma retrocedió por instinto, pero el dolor le atravesó un lado del cuerpo y se tambaleó. Estaba a punto de caer cuando un brazo la rodeó por la cintura y la sujetó con delicadeza, con cuidado, de una forma que no habría esperado de un hombre que parecía peligroso hasta la médula. Soy Dominic Moretti. El nombre la golpeó como un rayo en un cielo despejado. Emma se quedó inmóvil en sus brazos, la sangre de sus venas se convirtió en hielo. Dominic Moretti. Había oído ese nombre antes, en susurros en el bar donde trabajaba, en noticias sobre casos que nunca se resolvieron. En el miedo de las personas que se atrevían a decirlo en voz alta, Dominic Moretti, el jefe de la mafia que controlaba la mitad de la ciudad de Chicago. Decían que mataba sin pestañear. Decían que su imperio se había construido sobre los huesos y la sangre de sus enemigos. Y ahora estaba allí, en su miserable apartamento, sosteniéndola como si fuera algo precioso. ¿Por qué estás aquí?, susurró Emma, con la voz ronca por el terror y el dolor.
¿Por qué me ayudas? Dominic la miró durante un largo momento, con esos ojos de acero que no revelaban nada. Me enviaste un mensaje pidiendo ayuda. Te estoy respondiendo. Ni siquiera te conozco y sin embargo me has abierto la puerta. Emma no supo qué responder porque él tenía razón. Le había abierto la puerta a un jefe de la mafia sin dudarlo. ¿Qué decía eso de lo desesperada que estaba? Dominic la ayudó a sentarse en la única silla del apartamento que aún estaba intacta y luego se arrodilló frente a ella. Desde tan cerca, ella podía ver cada rasgo de su rostro, afilado, frío, atractivo, de una forma que parecía peligrosa. ¿Quién te hizo esto? Su voz se mantuvo baja y tranquila, pero había algo en esos ojos de acero que hizo que Emma se estremeciera. Emma no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. El terror cuando oía pasos en el pasillo, la forma en que se estremecía ante cada ruido fuerte, los viejos moretones superpuestos a los nuevos en todo su cuerpo. Dominic lo leyó todo, no volverá a tocarte. Su voz era gélida, con una promesa que parecía letal. Nadie toca lo que está bajo mi protección. Emma levantó la cabeza y a pesar del dolor, lo miró directamente a los ojos. Algo dentro de ella se encendió. Una pequeña chispa que se negaba a apagarse. No le pertenecía a nadie. Dominic se detuvo. Esos ojos de acero sostuvieron los de ella. Y por primera vez, Emma vio algo cambiar en esa mirada. Curiosidad y tal vez un atisbo de admiración. Ya lo veremos. Antes de que Emma pudiera reaccionar, Dominic se levantó y la levantó en sus brazos. Ella intentó resistirse, pero su cuerpo agotado solo pudo oponer una débil protesta. Déjame en el suelo. Puedes odiarme más tarde. Dominic se dirigió hacia la puerta, con voz firme e imperturbable. Ahora mismo, primero tienes que vivir. Emma abrió los ojos y no reconoció dónde estaba. La luz de la mañana se filtraba a través de enormes cristales, bañando de oro una habitación tan lujosa que parecía sacada de una revista, algo que nunca se había atrevido a imaginar que podría alcanzar. El techo se elevaba muy por encima de ella. Las paredes blancas e impecables estaban decoradas con obras de arte, y las sábanas de seda acariciaban su piel con suavidad. Más allá del cristal, el horizonte de Chicago se extendía sin fin. Torres de acero y piedra brillaban bajo el sol matutino. Aquello no era su destartalado apartamento del sur de la ciudad, era un mundo completamente diferente. Emma intentó incorporarse y un dolor agudo la atravesó, pero era mucho más leve que el de la noche anterior. Bajó la mirada y se quedó inmóvil. Alguien le había puesto un camisón de seda color crema. Las heridas de su cuerpo habían sido vendadas con cuidado profesional y su brazo estaba inmovilizado con una férula. El pánico se apoderó de ella. ¿Quién la había tocado mientras estaba inconsciente? ¿Quién le había cambiado la ropa? La puerta se abrió y Dominic Moretti entró con una taza de café humeante en la mano. Seguía llevando el traje negro de la noche anterior, pero ahora la camisa que llevaba debajo era de un blanco impoluto. Tenía el pelo peinado hacia atrás con precisión. A la luz del día parecía aún más peligroso de lo que ella había imaginado. No por ninguna agresividad manifiesta, sino por esa calma impecable, como si nada en este mundo pudiera hacerle perder el control. Mi médico privado te ha atendido, dijo Dominic, como si hubiera leído sus pensamientos. Una doctora. Nadie más te ha tocado. Emma exhaló un suspiro que no quería admitir que había estado conteniendo. Lo observó dejar el café en la mesita junto a la cama, manteniendo la distancia suficiente para que ella no se sintiera amenazada. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 12 horas. Tu cuerpo necesitaba descansar. Emma negó con la cabeza, tratando de apartar las mantas. Tengo que irme. No puedo quedarme aquí. Si Ryan se entera... Ryan Clark, la interrumpió Dominic, y su voz se volvió notablemente más fría. El policía. Emma se quedó paralizada. ¿Cómo sabes su nombre? En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Entró un hombre de mediana edad, de complexión robusta, con el rostro inexpresivo, como tallado en piedra. Intercambió una mirada con Dominic, una conversación silenciosa que Emma no pudo entender. Dominic asintió levemente con la cabeza y el hombre se marchó. Lo investigué en cuanto enviaste ese mensaje.
dijo Dominic mientras acercaba una silla a la cama, con esos ojos de acero fijos en ella. Y Emma preguntó, con la voz temblorosa, a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. Dominic se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando cuánto decir. Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Tu novio no es solo un policía corrupto. Emma sintió que la sangre de sus venas se convertía en hielo. Ryan Clark es un nombre de Victor Kozlov. El nombre no le decía nada a Emma, pero la forma en que Dominic lo pronunció, con odio helado en cada sílaba, le dijo que no era poca cosa. Klov es un jefe de la mafia rusa, continuó Dominic, con tono neutro, pero con los ojos de acero encendidos con una llama oculta. El enemigo acérrimo de mi familia. Y tu Ryan lleva 3 años trabajando para él. Eso es imposible. Emma negó con la cabeza, negándose a creerlo. Ryan odia a los criminales. Siempre dice que miente. Dominic la interrumpió sin piedad. Durante los últimos 3 años, ha estado proporcionando información a Clove, limpiando cadáveres para él y para ti. Dominic se detuvo y la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Has estado viviendo con un monstruo peor que yo. Emma quería discutir, quería gritar que todo era mentira, pero los fragmentos de memoria comenzaron a encajar en su mente. Las llamadas telefónicas a medianoche que Ryan siempre salía a atender. La sangre en su camisa, que según él, provenía de escenas del crimen. Las gruesas pilas de dinero en efectivo que ningún policía normal podría tener. Ella había elegido no verlo. Dominic se levantó y le dio la espalda, mirando a través del cristal. Y, por un instante, Emma vio que tenía los hombros tensos y la mandíbula apretada. Hace 3 años, Kozlov secuestró a Sofía, su hermana. 6 meses de infierno antes de que Dominic la encontrara. Había matado a 47 personas para recuperarla. Sofía sobrevivió, pero su alma se había hecho añicos. Esto no es una coincidencia, Emma, dijo Dominic al volverse, con una voz fría como el hielo. Club no cree en las coincidencias. Tú me enviaste un mensaje. Ryan es su hombre. Alguien está jugando. Juro que no sabía nada, dijo Emma, con la voz quebrada por la desesperación. Solo quería alejarme de él. Dominic la miró y Emma sintió como si él estuviera leyendo cada rincón de su alma, buscando mentiras, buscando traición, pero ella no tenía nada que ocultar. Solo era una chica golpeada hasta romperle los huesos por el hombre en el que una vez había confiado. Te creo, dijo Dominic por fin. Y Emma no podía entender por qué se sentía tan aliviada al oírlo. ¿Y ahora qué?, preguntó, agotada. ¿Me escondo aquí para siempre? Dominic se acercó a la cama y se quedó de pie junto a ella, como un muro que nadie podía atravesar. La miró, con los ojos fríos, pero con algo que Emma no sabía nombrar. A partir de ahora, te quedarás conmigo. No es una petición. 2 días pasaron en el lujoso ático como un extraño sueño. Emma no podía despertar de su cuerpo, que poco a poco comenzaba a curarse. Los moretones pasaban de un color púrpura intenso a un amarillo apagado. Las costillas aún le dolían, pero ya no le cortaban el aliento con cada respiración. Pasaba el tiempo explorando su nuevo entorno, y cuanto más veía, más comprendía una verdad aterradora. Aquello era una prisión dorada, con suelos de mármol, muebles de $1 millón y una vista panorámica del horizonte de Chicago, pero una prisión al fin y al cabo. Había guardias en cada puerta, que le saludaban con una reverencia cortés, sin abandonar nunca sus puestos. La puerta principal estaba cerrada con un código que ella desconocía. El ascensor requería una tarjeta para funcionar. Emma no podía quedarse allí. No podía permitir que Dominic Moretti la arrastrara a una guerra con Clove. Ella era solo una mujer corriente, una antigua enfermera en paro con un pasado turbulento. No pertenecía a ese mundo. Y si Ryan era realmente tan peligroso como afirmaba Dominic, tenía que desaparecer antes de arruinar la vida de alguien más. La tercera noche, Emma encontró una salida. El lavadero de la planta baja tenía una salida de emergencia que daba a la escalera. Nadie la vigilaba porque no creían que nadie fuera tan imprudente como para huir de la protección de Dominic Moretti. Emma esperó a que todos durmieran,
Se deslizó por el oscuro pasillo con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Empujó la puerta del lavadero, pasó junto a las lavadoras industriales y por fin vio la señal luminosa de salida en la penumbra. La libertad estaba a solo unos pasos. Empujó la puerta, entró en la escalera y se quedó paralizada. Una mujer estaba allí, de espaldas a la barandilla, como si hubiera estado esperando. ¿A dónde vas?, preguntó la mujer con una sonrisa triste. Era joven, quizá de la edad de Emma o un poco más joven. Tenía rasgos delicados y ojos marrones profundos, pero en ellos había una oscuridad que Emma reconoció de inmediato. La oscuridad de alguien que había mirado directamente al infierno y había regresado. «Soy Sofía», dijo la mujer, «la hermana de Dominic». Emma no sabía qué decir. Se quedó allí con una mano aún en la puerta, lista para correr. Sin embargo, sus piernas no se movían. Sofía se acercó, sin dar señales de querer detenerla o dar la alarma. Yo también intenté huir, 3 veces. Después de lo que me pasó, Emma tragó saliva. ¿Qué te pasó? Sofía se quedó en silencio por un momento, con la mirada perdida, como si estuviera contemplando el pasado. Clove me secuestró. 6 meses. 6 meses de infierno que no quiero recordar. Su voz se apagó. Mi hermano mató a todo un ejército para rescatarme. A 47 personas. Contó cada vida. Sofía miró a Emma y en sus ojos no había juicio, solo comprensión. Mi hermano no es un buen hombre, Emma, pero es el único dispuesto a morir por las personas que ama. Antes de que Emma pudiera reaccionar, sonó un teléfono. No era el de Emma, sino el que Sofía llevaba en el bolso. El viejo bolso de Emma del apartamento del Southside. Sofía sacó el teléfono con la pantalla rota y se le fue todo el color de la cara. Tienes que ver esto. Emma cogió el teléfono y la sangre de sus venas se heló. Un mensaje de Ryan. Sé que sigues viva. Sé que estás con él. ¿Crees que él puede protegerte? Yo te creé. Me perteneces. Debajo había una fotografía. El antiguo apartamento de Emma había sido destruido. El sofá estaba destrozado, el espejo hecho añicos, las paredes manchadas con marcas como si unos puños hubieran atravesado el yeso. Y luego otro mensaje. Tu amiga Megan te manda saludos. Estás siendo muy cooperativa. Emma no podía respirar. Megan, la única amiga que le quedaba, la que debía recibir su petición de ayuda esa noche. ¿Megan? Emma gritó, con la voz quebrada por el pánico. Tiene a Megan. Sofía la agarró del brazo. Tenemos que decírselo a Dominic, ahora mismo. Corrieron por el pasillo, ignorando las miradas de sorpresa del guardia, y entraron en la oficina de Dominic. Estaba en una reunión con Marco, pero levantó la vista en cuanto se abrió la puerta. Emma no esperó a que le diera permiso. Corrió hacia él y le puso el teléfono en la cara. «Tiene a mi amiga». Dominic tomó el teléfono y leyó los mensajes, apretando la mandíbula y oscureciendo sus ojos de acero como el cielo antes de una tormenta. Marco se inclinó sobre su hombro, frunciendo el ceño. Podría ser una trampa, jefe. Pero Dominic no miró a Marco. Miró a Emma. Vio el miedo real en sus ojos. No miedo por ella misma, miedo por otra persona. Dio la orden, con voz fría como el hielo. Encontrad a Megan Torres inmediatamente. Luego se volvió hacia Emma y bajó la voz, con el peso de una tormenta a punto de estallar. Saben que estás viva. Vienen a por ti. Marco regresó en menos de 10 minutos con noticias. Megan estaba en el bar donde Emma solía trabajar. Ryan también estaba allí. No le había hecho nada todavía. Solo se sentó frente a ella, bebiendo cerveza, hablando como si fuera una noche cualquiera. Pero por la forma en que Marco describió los ojos de Ryan mientras observaba, Megan le contó a Emma todo lo que necesitaba saber. Estaba jugando al gato y al ratón. Quería que Emma lo supiera. Quería que ella tuviera miedo. Quería que corriera hacia él. Quería que cayera directamente en la trampa. Emma se levantó de un salto de la silla, sin importarle ya el dolor en las costillas. «Voy a ir». «No», dijo Dominic, con voz fría y definitiva, como una puerta que se cierra de golpe. «Quédate aquí. Ella está en peligro por mi culpa». Emma se volvió hacia él, y por primera vez desde que había entrado en este mundo, no se echó atrás. Dominic se levantó
y la diferencia de altura entre ellos nunca había sido tan evidente. Era casi una cabeza más alto, con hombros lo suficientemente anchos como para bloquear la luz detrás de él, y ojos de acero que la miraban con algo inamovible. Pero Emma no se inmutó. Había aguantado a Ryan el tiempo suficiente como para saber cuándo bajar la cabeza. Y este no era el momento. «Puedes encerrarme», dijo Emma, con la voz temblorosa, pero no débil. «Pero no puedes impedir que me preocupe por la única persona que se ha preocupado por mí». Se miraron en un tenso silencio. Emma podía oír los latidos de su propio corazón. Podía sentir el peso de la mirada de Dominic recorriendo cada línea de su rostro. Estaba buscando algo. Debilidad, mentiras, pero lo único que encontró fue fuego. El fuego que Emma no sabía que aún poseía después de años en los que Ryan había apagado cada pequeña chispa de esperanza. Marco murmuró al oído de Dominic: «Jefe, no tenemos tiempo para esto». Dominic permaneció en silencio durante un largo momento. Luego exhaló, con la mandíbula aún apretada, pero con sus ojos de acero suavizándose solo un poco. Solo un poco. «Muy bien, vendrás conmigo. Quédate detrás de mí en todo momento. Haz exactamente lo que te diga. ¿Entendido?» Emma asintió sin acabar de creer lo que acababa de pasar. Había ganado. O, al menos, Dominic le había permitido creer que lo había hecho. En el ascensor, Dominic cambió, no gradualmente, sino como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El hombre que la había sostenido con delicadeza, que le había explicado todo con paciencia, que la había mirado con una mirada que ella no se atrevía a nombrar. Ese hombre desapareció. En su lugar había algo completamente diferente. Dominic sacó su teléfono y su voz se volvió gélida mientras daba órdenes en italiano. Breves, precisas, sin una sola palabra de más. Emma no entendía lo que decía, pero entendía el tono. Era la voz de un hombre acostumbrado a decidir quién vivía y quién moría. Era el jefe al que toda la ciudad de Chicago temía. Una fila de vehículos negros atravesó la noche. 3 SUV blindados atravesaban las calles como una manada de lobos a la caza. Emma se sentó junto a Dominic en el coche del medio, tratando de hacerse más pequeña contra el asiento de cuero. Vio la pistola debajo de su chaqueta cuando se inclinó hacia adelante para mirar su teléfono. Vio el cuchillo atado a su tobillo cuando cruzó una pierna sobre la otra. ¿Cuántas armas más no veía? Dominic captó su mirada y una sonrisa tan fina como una hoja apareció en su boca. Miedo. Emma tragó saliva, aterrorizada. Bien. Dominic se volvió para mirar por la ventana. Chicago se deslizaba en borrosas rayas de luz. El miedo mantiene a la gente viva. Emma miró al hombre a su lado y se dio cuenta de algo que la heló más que el aire invernal del exterior. Estaba viendo al verdadero monstruo que había dentro de Dominic Moretti, no al elegante jefe del ático, sino al depredador que se disponía a cazar. Y lo más aterrador era que no quería marcharse. La comitiva se detuvo frente al bar donde Emma solía trabajar. Las luces de neón parpadeaban en la noche, bañando el viejo letrero desgastado que había visto cientos de veces. Pero esa noche, el lugar parecía la boca del infierno. Dominic se volvió hacia ella, con esos ojos de acero firmes y fríos. «Quédate en el coche con Marco. No salgas por ningún motivo». Emma quiso discutir, pero su mirada convirtió cada palabra en piedra en su garganta. No era el momento de enfrentarse a él. Dominic salió del coche. 4 hombres vestidos con trajes negros le seguían como sombras letales. Desaparecieron en el bar y Emma solo pudo mirar a través de la ventana, con el corazón latiendo descompasadamente en su pecho. Marco se sentó a su lado, con una mano apoyada en su pistola y los ojos fijos en la entrada. Los minutos que siguieron se alargaron como una eternidad. Emma contó cada latido, cada respiración, cada segundo que pasaba en un silencio aterrador. Entonces se abrió la puerta del bar. Dominic salió primero, seguido de 2 hombres que guiaban a una morena temblorosa. Megan. Emma no pudo controlarse. Abrió la puerta del coche de un empujón y saltó fuera a pesar de la llamada aguda de Marco detrás de ella. Corrió y echó los brazos alrededor de Megan, y las dos se derrumbaron en un abrazo en el oscuro aparcamiento. «Lo siento», susurró Emma, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Todo esto es culpa mía». Megan temblaba en sus brazos,
pero aún así encontró fuerzas para susurrarle. Emma, ¿sabes quién es ese? Es Dominic Moretti. Emma la abrazó con más fuerza. Me salvó la vida. ¿O te está utilizando para algo peor? Emma no supo qué responder, porque tampoco sabía cuál era la verdad. Dominic se acercó a ellas mirando a las dos mujeres que se abrazaban. No dijo nada, solo asintió con la cabeza a Marco, y Megan fue trasladada a otro vehículo para llevarla a un lugar seguro. Antes de marcharse, uno de los hombres de Dominic informó de lo que habían encontrado dentro. Ryan ya se había ido, como si supiera que iban a venir. Y en el espejo del baño, una frase escrita con pintalabios rojo como la sangre. Te encontraré, Emma, para siempre. Emma se estremeció, pero Dominic le puso una mano en la espalda y la guió suavemente hacia el coche. Vamos, aquí no estamos seguros. Durante el trayecto de vuelta, el ambiente en el vehículo era más distendido. Megan estaba a salvo. Ryan había huido como el cobarde que siempre había sido. Quizá todo saldría bien. Dominic se sentó a su lado y por primera vez desde que salieron del ático, sus hombros no estaban tensos como cables. Incluso esbozó una pequeña sonrisa cuando miró a Emma. Solo fue una leve curva en la comisura de sus labios, pero suficiente para que ella lo notara. Gracias, dijo Emma, con la voz ronca por la emoción, por Megan. Dominic la miró, sus ojos de acero se suavizaron en la oscuridad. No me des las gracias todavía. En ese momento, el teléfono de Dominic vibró. Era un número oculto, pero él respondió, y Emma vio cómo todo su cuerpo se tensaba como si se hubiera congelado de repente. Una voz llegó a través del altavoz, lo suficientemente alta como para que ella la oyera, fría, burlona y llena de amenazas. Hola, Dominic. Ha pasado mucho tiempo. Dominic apretó la mandíbula con fuerza, como si fuera de piedra. Una risa rasgó la línea, fina y aguda, como metal arrastrado sobre cristal. Veo que has encontrado a mi pajarito que se escapó. Es más bonita de lo que esperaba. No me extraña que Ryan esté tan obsesionado. Tócala y lo haré. Dominic gruñó, pero Clove lo interrumpió. ¿Y qué vas a hacer? ¿Matarme? Lo has estado intentando durante los últimos 3 años, ¿no? Se produjo un silencio durante un instante. Entonces, la voz de Clove bajó de tono y la burla se desvaneció hasta que solo quedó la amenaza pura. Disfrútala mientras puedas, Moretti. No te pertenecerá por mucho tiempo. La llamada terminó. Dominic bajó el teléfono y Emma vio el cambio en su rostro. No era ira, como ella esperaba. Era preocupación, preocupación real. Por primera vez, Emma vio una grieta en la armadura de acero del jefe mafioso más poderoso de Chicago, y eso la asustó más que cualquier otra cosa. Porque si Dominic Moretti estaba preocupado, entonces la verdadera tormenta aún no había llegado. De vuelta en el ático, el ambiente entre Emma y Dominic se volvió tenso, tan pesado como antes de que estalle una tormenta. La llamada de Clove aún resonaba en su cabeza. Esas amenazas se aferraban a ella como un fantasma que se negaba a desaparecer. Se quedó de pie en medio de la lujosa sala de estar, sin saber qué hacer, qué decir. Por fin, logró decir lo único que se le ocurrió. Gracias. Su voz sonó débil, frágil en el vasto espacio. Por todo lo que has hecho, Dominic se detuvo, se volvió y la miró. No tienes que darme las gracias. Estás bajo mi protección. Algo se encendió en el pecho de Emma. Tal vez fuera la terquedad que Ryan había intentado convertir en polvo. Tal vez fuera el último vestigio de quien había sido antes de conocerlo. No soy un objeto. Dominic no respondió. En cambio, caminó hacia ella paso a paso. Lenta y deliberadamente, Emma retrocedió por instinto hasta que su espalda tocó la fría pared. Dominic se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él, el aroma de una colonia cara mezclado con el olor de su piel y la pólvora. Colocó una mano en la pared junto a su cabeza, pero no la tocó. El espacio entre ellos era de solo unos centímetros, fino como una cuchilla. ¿Crees que te veo como un objeto? Su voz se bajó, peligrosa, pero había algo más en ella. No era una amenaza, sino una promesa. Si quisiera poseerte, Emma, lo sabrías. Cada segundo,
cada minuto. El corazón de Emma latía con fuerza contra sus costillas. El calor le subió a la cara y su respiración se volvió superficial y rápida. Tragó saliva, buscando palabras, pero tenía la garganta seca. Los ojos de acero de Dominic la miraban desde arriba y en ese momento ella no vio al frío jefe de la mafia. Vio a un hombre que se contenía con pura fuerza de voluntad. Entonces Dominic se alejó. Un paso, dos, y volvió la distancia segura. Pero Emma seguía sintiendo como si se hubiera vaciado el aire de la habitación. Cuando te toque, dijo Dominic, con la voz aún baja y peligrosa. Será porque tú quieres, no porque me lo debas. Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre las sombras del pasillo, dejando a Emma allí de pie, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. A altas horas de la noche, Emma yacía sola en la amplia cama, con la mirada fija en el techo, pero sin ver nada. Pensaba en Dominic, peligroso, misterioso, capaz de matar sin pestañear, y sin embargo, la hacía sentir segura de una manera que nunca había conocido. Luego pensó en Ryan, dulce al principio, atento, protector, y luego convertido en una pesadilla tan lentamente que no se había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. ¿Estaba repitiendo el mismo error? ¿Dominic también cambiaría una vez que consiguiera lo que quería? No podía conciliar el sueño. Emma se levantó y salió al salón a por agua. El ático estaba en silencio en la oscuridad, iluminado solo por el resplandor de la ciudad que se colaba por los enormes ventanales. Estaba llenando un vaso cuando vio el teléfono de Dominic sobre la mesa, con la pantalla iluminada por un nuevo mensaje. No tenía intención de mirar. De verdad que no. Pero lo que vio en la pantalla hizo que la sangre de sus venas se convirtiera en hielo. Una fotografía, una foto de ella de pie en la ventana del ático, justo en ese mismo lugar, con el camisón de seda que había cogido del edificio de enfrente. Y un mensaje de un número oculto. Te he encontrado. Emma dejó caer el teléfono. El sonido del metal golpeando el mármol resonó en la noche tranquila. Ahora lo entiendes, ¿verdad? La voz de Dominic surgió de la oscuridad. Salió, todavía completamente vestido, como si nunca se hubiera acostado. Sus ojos de acero la miraban con una expresión que ahora ella entendía. No era control, era protección. Nos están vigilando, susurró Emma, con la voz temblorosa. Siempre nos están vigilando. Dominic cogió el teléfono y borró el mensaje como si fuera una molestia menor. Por eso nunca puedes alejarte de mi lado. Emma miró por la ventana a la oscuridad de Chicago y volvió la vista. Los rascacielos brillaban con luces. Cada ventana era un ojo potencial que miraba hacia adentro. En algún lugar ahí fuera, Ryan estaba esperando. Clove estaba planeando, y ella se había convertido en la presa de una casa cuyas reglas ni siquiera conocía. A la mañana siguiente, Dominic convocó una reunión con sus hombres de confianza en la gran oficina con vistas a todo Chicago. Lo que sorprendió a Emma fue que le permitiera quedarse en la sala, acurrucada en un rincón alejado, pero lo suficientemente cerca como para oírlo todo. Quería que ella comprendiera la situación, que comprendiera la guerra en la que se había visto envuelta sin quererlo. Rostros fríos se sentaban alrededor de una pulida mesa de roble negro. Marco, imperturbable como siempre, con ojos que no se perdían detalle. Tony Russo, un hombre de mediana edad, con el pelo entrecano, y una sonrisa fácil que no encajaba con la mirada calculadora de sus ojos, y algunos otros que Emma no conocía por su nombre, pero cada uno de ellos desprendía un silencioso aroma de peligro letal. Tony habló primero. Debemos atacar primero, golpear el almacén de Clove en los muelles. Marco frunció el ceño, y una expresión de incomodidad se dibujó en su rostro, que normalmente era indescifrable. Demasiado obvio. Kozlov lo verá venir. Tony se inclinó hacia adelante, con voz segura. Precisamente por eso no lo esperará. Pensará que no nos atreveremos. Dominic se quedó sentado en silencio, con la mirada de acero fija en el mapa extendido sobre la mesa, mientras sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la madera. Emma podía ver cómo sopesaba todas las posibilidades, todos los riesgos. Por fin asintió con la cabeza. Dentro de 2 noches,
preparadlo todo. Marco no dijo nada más, pero Emma notó que apretaba la mandíbula. La reunión terminó y Sofía se llevó a Emma, mientras Dominic se quedó atrás para repasar los detalles con sus hombres. Sofía la llevó a una habitación inundada de luz natural, donde los caballetes y los lienzos sin terminar ocupaban casi todo el espacio. Sofía estaba pintando una obra abstracta, con colores oscuros que se entremezclaban como una pesadilla congelada en el lienzo. Terapia artística, explicó. Le ayudó a afrontar lo que había pasado sin tener que decirlo en voz alta. Mi hermano es diferente desde que llegaste, dijo Sofía de repente, sin levantar la vista de su pintura. Más suave. Emma negó con la cabeza. No sé de qué estás hablando. Sofía se detuvo, se volvió hacia Emma y le dedicó una sonrisa triste. Mentirosa. Esa noche, Emma estaba leyendo en su habitación cuando oyó pasos pesados en el pasillo. Abrió la puerta justo cuando Dominic pasaba por allí y su corazón pareció detenerse. Sangre, una mancha que se extendía por su camisa blanca a un lado, de color rojo oscuro y aún húmeda. ¿Qué ha pasado?, le preguntó, bloqueándole el paso con voz llena de preocupación. Dominic no aminoró el paso. No es nada de lo que debas preocuparte. Estás sangrando. Emma le agarró del brazo y esta vez Dominic se detuvo. Déjame ayudarte. La miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si era alguien en quien podía confiar. Luego asintió y dejó que ella lo llevara al baño. Emma le ayudó a quitarse la camisa y tuvo que luchar para no fijar demasiado la mirada en su poderoso cuerpo marcado por cicatrices. La herida no era muy profunda, pero necesitaba atención. Su formación como enfermera resurgió como un instinto. Sus manos eran firmes y profesionales mientras limpiaba la sangre, desinfectaba y vendaba la herida. Dominic dejó que lo tocara sin protestar, sin mostrar dolor, aunque Emma sabía que debía de dolerle. Por primera vez, el jefe mafioso más poderoso de Chicago permitía que alguien lo cuidara. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el agua corriente y su respiración. Emma podía sentir su mirada sobre ella, intensa y cálida, de una manera que no se atrevía a admitir. Podrías haber pedido a otra persona que lo hiciera, susurró ella sin levantar la vista. Podría haberlo hecho. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Dominic no respondió. Solo la miró con ojos de acero que se habían suavizado como la nieve que se derrite después de un largo invierno. Al mismo tiempo, en una calle oscura al otro lado de la ciudad, Tony Russo estaba sentado solo en su coche, con el teléfono pegado a la oreja. El plan está listo, dijo en voz baja y urgente. Dentro de 2 noches, Moretti caerá él mismo en la trampa. La voz de Viktor Kozlov se escuchó a través del altavoz, fría y complacida. Y la chica estará sola, protección mínima. Excelente. No me decepciones, Anthony. La llamada terminó. Tony miró fijamente la noche de Chicago, con una sonrisa calculada extendiéndose por su boca. En el baño del ático, Emma colocó la última venda en la herida de Dominic. Levantó la vista y lo encontró mirándola con una expresión que no se atrevía a nombrar. ¿No me tienes miedo?, preguntó ella con voz temblorosa. ¿Miedo de en lo que te estás convirtiendo por mi culpa? Dominic levantó una mano y le acarició la mejilla, una mano endurecida por las armas y la violencia, pero suave de una forma que la sorprendió. Sí, admitió, con voz baja y sincera, pero tengo más miedo de perderte. La noche del ataque llegó más rápido de lo que Emma esperaba. El ático estaba cargado de tensión, como una cuerda a punto de romperse. El aire era tan pesado que podía sentirlo presionando su pecho. Dominic estaba de pie frente al espejo de su oficina, vestido con un traje negro como un hombre que se dirige a la batalla, revisando el arma en su mano con la facilidad de alguien que lo ha hecho miles de veces. Emma se quedó en la puerta, observándolo, sabiendo que no podía detenerlo. Este era su mundo. Esta era su guerra, y ella solo era una extraña que se había visto envuelta en ella por accidente. Dominic guardó la pistola en su funda y se volvió hacia ella. Marcos se quedará aquí contigo y con Sofía. No salgas del ático por ningún motivo. Emma asintió, con la garganta tan apretada que no podía articular palabra. Dominic se dirigió hacia la puerta,
pasando junto a ella, y ella pensó que se marcharía así ahí, frío, decidido, como el jefe que realmente era. Pero se detuvo, se volvió y la miró con ojos de acero que se habían derretido en algo que Emma no se atrevía a nombrar. Se acercó, le tomó el rostro entre ambas manos y le acarició suavemente las mejillas con sus dedos callosos. Luego la besó. No fue un beso cauteloso de prueba, sino profundo, desesperado, como si fuera el último, como si quisiera memorizar el sabor de su boca por si no había otra oportunidad. Emma le devolvió el beso, olvidando el miedo, olvidando a Ryan, olvidando a Coslow. Solo existía él, solo existía ese momento. Dominic se apartó, con la frente apoyada en la de ella, su aliento caliente contra su piel. Volveré, te lo prometo. Más te vale cumplirlo, susurró Emma, con la voz temblorosa. Él la miró a los ojos un segundo más, luego se dio la vuelta y desapareció en la noche. En los muelles del sur de Chicago, el equipo de Dominic se coló en el almacén de Kozlov como fantasmas en la oscuridad. Demasiado fácil, sin guardias, sin resistencia. La puerta estaba abierta, como si los estuvieran esperando. Uno de los hombres habló por la radio. Algo va mal, jefe. Demasiado silencio. Dominic lo sabía. Su instinto de supervivencia gritaba, pero habían ido demasiado lejos como para dar marcha atrás. Seguid adelante, ordenó con voz fría y tajante. Se adentraron en el oscuro almacén, con las armas preparadas en las manos. Y entonces se encendieron las luces. Docenas de hombres armados aparecieron por todos lados como demonios saliendo del infierno en el balcón de arriba. Victor Clove miró hacia abajo con una sonrisa triunfante, y a su lado estaba Tony Russo, el rostro familiar del traidor. Lo siento, jefe, dijo Tony sin una pizca de arrepentimiento. Él paga más. Dominic apretó los dientes, con la mandíbula dura como una piedra. Debería haber escuchado a Marco. Los disparos rasgaron la noche. La lucha se volvió salvaje. Los hombres de Dominic lucharon como animales acorralados, pero eran superados en número. Una bala atravesó el hombro de Dominic, otra le rozó las costillas, pero siguió luchando, siguió disparando, siguió en pie hasta que la tercera bala le atravesó el pecho. Cayó en el charco de sangre que se formó debajo de él. Al mismo tiempo, en el ático de Gold Coast, Emma y Sofía esperaban en un silencio tenso y tembloroso. Cada minuto se alargaba como una hora. Cada pequeño ruido hacía que el corazón de Emma intentara salirse de su pecho. Entonces lo oyó, un ruido extraño procedente del piso de abajo. No eran los pasos de los guardias que patrullaban, sino el sonido de alguien que intentaba moverse sin ser oído. Marco sacó su pistola. Sus agudos ojos recorrieron la habitación. «Quédate aquí, no hagas ruido». Se deslizó hacia el pasillo y Emma agarró la mano de Sofía. Se oyó un disparo. 1, 2. Luego, un silencio terrible. La puerta se abrió de una patada. Ryan Clark estaba allí, al frente de un equipo vestido de negro, con armas en mano y una sonrisa salvaje en la boca. Detrás de él, Marco yacía en el suelo, con sangre por todas partes, pero aún respiraba. «Hola, cariño», dijo Ryan, con los ojos ardientes de obsesión mientras miraba a Emma. «¿Me echabas de menos?» Emma quería gritar, correr, pero sus pies parecían clavados al suelo. Marco intentó levantarse, sacó una pistola de repuesto y disparó. Un hombre cayó. 2, pero Marco estaba muy herido. «¡Coge a Sofía y vete!», gritó Marco. «¡Por las escaleras de emergencia! ¡Ahora!». Emma agarró la mano de Sofía y la empujó hacia la puerta trasera. Pero Ryan fue más rápido. Se abalanzó sobre ella, la agarró del pelo y tiró con fuerza. Ella cayó hacia atrás y su grito resonó por todo el ático. «¡No!», gritó con angustia desesperada. Pero Dominic no acudió porque, en ese momento, a kilómetros de distancia, en los muelles, yacía inmóvil en un charco de sangre cada vez más grande. Emma abrió los ojos y la oscuridad la envolvió por completo. Le latía la cabeza como si le hubieran dado un mazazo. El sabor metálico y agudo de la sangre le espesaba la boca. Intentó moverse,
pero tenía las manos atadas con una cuerda gruesa a la espalda. Tenía la boca sellada con cinta adhesiva. Los recuerdos de la noche anterior volvieron a ella como una violenta marea. Ryan, el ático, Marco cayendo en un charco de sangre. Sofía. No sabía si Sofía había escapado. No sabía si Dominic estaba vivo o muerto. Una luz industrial parpadeaba sobre su cabeza, proyectando un brillo amarillento y enfermizo. El hedor a aceite de máquina, suciedad y miedo se mezclaba en el aire húmedo. Si Emma tuviera que adivinar, diría que se trataba de un almacén abandonado en algún lugar del sur. El tipo de lugar donde los cadáveres podían permanecer durante semanas sin que nadie se diera cuenta. Ryan estaba sentado frente a ella en una silla de metal oxidada, limpiando el arma que tenía en las manos con una paciencia que era casi peor que la rabia. Cuando la vio despierta, sonrió, la misma sonrisa que ella había visto en innumerables pesadillas. Se levantó, se acercó y le arrancó la cinta de la boca sin piedad. Por fin despierta, empezaba a aburrirme. Emma tosió y tuvo arcadas, luchando por respirar. ¿Dónde estoy? En algún lugar donde tu novio nunca te encontrará. Ryan se agachó frente a ella y le acarició la mejilla con un dedo, como si fuera una mascota. ¿Me echabas de menos, Emma? ¿Echabas de menos nuestros días felices? Emma tragó saliva, reprimiendo su miedo. Él vendrá. Las manos de Ryan se detuvieron y sus ojos se oscurecieron. Entonces le dio una bofetada tan fuerte que le hizo girar la cabeza hacia un lado, con el calor ardiendo en su mejilla y un zumbido en los oídos. Pero ella no lloró, no suplicó. Ahora era diferente. Los días de encogerse bajo los pies de Ryan habían terminado. Levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos con una mirada que apenas reconocía como propia. La puerta metálica se abrió con un chirrido. Victor Club entró, elegante, con un traje gris perfectamente entallado, como si llegara a una fiesta de lujo en lugar de a un almacén donde retenían a un rehén. Pero sus ojos eran fríos como los de una víbora, y recorrieron a Emma con la mirada evaluadora de un hombre que valora un objeto. Así que esto es por lo que Dominic Moretti está dispuesto a morir. Club se detuvo frente a ella, inclinando la cabeza mientras la estudiaba. Tengo que admitir que estoy impresionado. Emma escupió sangre en el suelo y lo miró. «Te matará», se rió Clove, con un sonido escalofriante que resonó en el espacio vacío. Se está desangrando en algún almacén en este momento. 3 balas, una en el pecho. No está salvando a nadie. El corazón de Emma se sintió aplastado en un puño, dándole dolor desde dentro. Dominic, 3 balas, una en el pecho, pero ella no lo demostró. No les daría el placer de verla quebrarse. Ryan se acercó a Clove, con sus ojos enloquecidos fijos en Emma. «Déjame a solas con ella. Tengo algunas cosas que resolver». Clove lo miró, y por primera vez, Emma vio a Ryan encogerse bajo la mirada del hombre que realmente tenía el poder. «Ella vale más que tu mezquina venganza. Es un cebo para cuando la gente de Moretti venga a buscarla». Ryan apretó la mandíbula, claramente con ganas de discutir, pero no se atrevió. Era el perro de Clove, y ambos lo sabían. Clove se marchó dejando a 2 guardias en la puerta. Ryan le lanzó a Emma una mirada llena de oscuras promesas antes de seguir a su amo. «Hablaremos más tarde, cariño». A solas en la oscuridad, Emma comenzó a observar con qué frecuencia cambiaban los guardias de turno. Había otra puerta, de dónde venía la luz, y entonces lo vio. Un trozo de cristal roto debajo de una estantería de acero a menos de 2 metros de distancia. Pequeño, pero lo suficientemente afilado como para cortar una cuerda. Emma ya no podía esperar a que la rescataran. Iba a salvarse a sí misma. El tiempo transcurría en el oscuro almacén como agua negra y espesa. Emma no sabía cuánto tiempo había pasado. Quizás unas horas, quizás un día entero. La luz industrial seguía parpadeando sobre su cabeza. El guardia seguía vigilando la puerta y ella seguía atada a la fría silla de metal. Clove regresó, esta vez solo, sin Ryan. Acercó una silla frente a ella, cruzó las piernas con elegante desenvoltura, como si estuviera realizando una entrevista de trabajo. «Háblame del sistema de seguridad de Moretti. Sus puntos débiles». Emma lo miró con el rostro inexpresivo.
No sé nada. Solo era una invitada. Clove soltó una suave risa que nunca llegó a sus ojos de víbora. Estuviste en su ático durante una semana. Dormiste en su cama. Y me dices que no sabes nada. No sé nada, repitió Emma con voz firme. Clove ladeó la cabeza, estudiándola como un científico estudia un espécimen. No la torturó. Todavía no. Quizás estaba esperando algo. O quizás comprendió que el dolor físico no la quebraría. Tenemos tiempo, dijo mientras se levantaba, sacudiéndose el polvo imaginario de la manga. Moretti está muerto o moribundo. Nadie va a venir a salvarte. En la mente de Emma, los recuerdos surgieron como una inundación. Recordó el hogar de acogida, los niños más grandes que la acosaban porque era la más pequeña, la más débil. Recordó la primera noche en la que aprendió a defenderse, cuando tenía 8 años, cuando se dio cuenta de que nadie iba a venir a salvarla. Nadie vino nunca a salvarla. Tuvo que salvarse a sí misma. Cus se detuvo en la puerta y miró atrás con una sonrisa venenosa. Ah, y hay algo que debes saber. Ryan ha matado antes que a ti. A una chica llamada Lily. Ella también intentó huir. Emma se quedó rígida. Lily. El nombre que Ryan susurraba a veces mientras dormía. Atrapado en pesadillas que nunca explicó. Emma había supuesto una vez que se trataba de una exnovia. Nunca se lo había imaginado. Ryan es útil, pero inestable. Kozlov continuó con la misma calma con la que hablaría del tiempo. Fuiste inteligente al huir. No lo suficiente, pero aún así es digno de elogio. Salió y la puerta metálica se cerró de golpe tras él. Emma se quedó sola con los dos guardias, y el fragmento de cristal seguía bajo la estantería de acero, esperando. Empezó a moverse. Su voz se volvió débil y temblorosa. La actuación perfecta de una víctima ya destrozada. Por favor, ¿me pueden dar un poco de agua? Uno de los guardias la miró y luego miró a su compañero. El otro se encogió de hombros. Cogió una botella y se acercó, demasiado cerca. Durante las últimas horas, Emma había ido desplazando su silla poco a poco, más cerca de la estantería, y nadie se había dado cuenta. Cuando el guardia se inclinó para darle el agua, ella metió la mano detrás de la espalda y sus dedos rozaron el fragmento. Afilado, frío, perfecto. Lo escondió en la palma de la mano, sintiendo cómo el filo se le clavaba en la piel. La sangre brotó, pero no le importó. El dolor significaba que aún estaba viva. Cuando el guardia se dio la vuelta, Emma comenzó a cerrar la cuerda, un hilo tras otro, despacio, con paciencia, en algún otro lugar de la ciudad. Sofía y Marco habían escapado a un refugio. Marco yacía sobre una mesa, con la herida del hombro vendada con un vendaje tosco que aún sangraba. Estaba pálido, débil, pero lo suficientemente despierto como para hacer la única pregunta que importaba. ¿Dónde está el jefe? La gente de Dominic se miró entre sí. Finalmente, alguien habló. Lo llevamos a un hospital clandestino. Está en cirugía. Sofía apretó las manos con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. ¿De verdad? Nadie respondió. El silencio lo decía todo. En el oscuro almacén del lado sur, Emma apretó los dedos alrededor del fragmento de cristal. Se le clavó en la piel y la sangre le mojó la palma de la mano. Pero no le importó. El dolor significaba que estaba viva y ella tenía la intención de seguir estándolo. Oscuridad. El pitido constante de las máquinas. El olor acre del desinfectante que llenaba el aire. Dominic abrió los ojos y el mundo giró ante él. Un techo blanco descolorido, luces fluorescentes deslumbrantes y dolor. Un dolor como si alguien lo estuviera destrozando por dentro con un cuchillo sin filo. Sentía el pecho aplastado bajo una piedra de 1000 toneladas. Cada respiración era un castigo. Intentó incorporarse, pero una mano lo obligó a recostarse. Marco, el rostro que solía ser frío e indescifrable, ahora estaba tenso por la preocupación. Tenía un hombro vendado y el brazo en cabestrillo. No te muevas. Te han disparado 3 balas. Una casi te alcanza el corazón. A Dominic no le importaba. No le importaban las balas, la sangre o la muerte que se cernía cerca. Solo le importaba una cosa. Emma. ¿Dónde está Emma? Marco se quedó en silencio.
Ese silencio atravesó el pecho de Dominic como una espada, doliendo más que las 3 balas juntas. Dímelo. Dominic gruñó, con la voz ronca por la debilidad, pero aún así con tono autoritario. Marco exhaló, sin poder mirarlo a los ojos. Tony nos traicionó. La emboscada. Te dispararon y caíste. Mientras eso ocurría, atacaron el ático. Marco se detuvo y tragó saliva. Sofía salió, pero Ryan se la llevó. Dominic sintió como si la habitación se hubiera quedado sin aire. Emma en manos de Ryan, en manos de Coslow. ¿Cuánto tiempo? 8 horas desde que la secuestraron. 8 horas. 8 horas con Emma a merced de gente que quería destruirla. 8 horas de sufrimiento en soledad mientras él yacía allí, impotente. Dominic se arrancó la vía intravenosa del brazo y se obligó a ponerse de pie. La sangre se filtraba a través de los vendajes de su pecho, manchando la camisa blanca del hospital. El dolor le recorría el cuerpo, pero apretó la mandíbula y lo soportó. La puerta se abrió de golpe y el médico entró corriendo. Se quedó pálido al ver a su paciente tratando de ponerse de pie. No puedes irte. Morirá. Dominic lo miró con la mirada que había hecho caer de rodillas a innumerables enemigos. La mirada de un demonio despertando del infierno. Entonces moriré, pero no antes de traerla de vuelta. El médico dio un paso atrás, incapaz de decir otra palabra. Marco se acercó a Dominic, tratando de detenerlo por última vez. Jefe, piénselo bien. Ni siquiera puede ponerse de pie. Dominic agarró a Marco por el cuello y lo acercó a él. Sus rostros estaban a pocos centímetros de distancia. Los ojos de acero de Dominic ardían como carbones. Se la llevaron, Marco, se la llevaron. Si fuera tu esposa, ¿esperarías? Marco no dijo nada. La respuesta no necesitaba palabras. Dominic lo soltó y se obligó a mantenerse erguido, aunque le temblaban las piernas y veía borroso por la pérdida de sangre. Llama a todos. A todos los que nos quedan, esta noche acabaremos con esto. Media hora más tarde. La sala estaba abarrotada. Había menos hombres que antes de la emboscada, pero los que quedaban eran los más leales, dispuestos a morir con Dominic si fuera necesario. Observaban a su jefe allí de pie, pálido por la pérdida de sangre, envuelto en vendajes, pero con los ojos tan agudos como siempre. La puerta se abrió y Sofía entró. Corrió hacia su hermano y lo abrazó con cuidado, evitando sus heridas. Cuando lo soltó, tenía los ojos enrojecidos, pero su voz se mantuvo firme. Tráela de vuelta, ahora es de la familia. Dominic miró a su hermana, atónito. Sofía nunca había aceptado a nadie tan rápidamente, no después de todo lo que había vivido. No huyó cuando supo la verdad sobre nosotros. Sofía dijo como si leyera sus pensamientos. Eso es importante. Marco se adelantó con un teléfono en la mano. Hemos encontrado la ubicación, un almacén en la zona sur. Los exploradores han confirmado actividad en el interior. Dominic asintió y cogió la pistola que había sobre la mesa. Revisó el cargador, lo colocó en la recámara y lo guardó en la funda. Se puso un chaleco antibalas sobre el torso. Aunque cada movimiento hacía que las heridas supuraran sangre fresca, no le importaba. Sangraría hasta morir si era necesario, siempre y cuando Emma estuviera a salvo. Encontradla. Encontrad a Kozlov. Dominic miró a sus hombres, con una voz fría como el hielo, pero ardiente como el fuego del infierno. Y traedme la cabeza de Tony. El último trozo de cuerda cedió bajo el filo afilado del cristal. Emma ocultó sus manos manchadas de sangre a la espalda, manteniendo el cuerpo exactamente en la misma posición, como si siguiera atada a la silla. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía tranquilo, casi inexpresivo, a la espera, paciente. Había aprendido a ser paciente durante los años que vivió con Ryan. Había aprendido a sobrevivir observando, permaneciendo quieta, eligiendo el momento perfecto para actuar. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Un cambio de turno. El viejo guardia se marchó y entró uno nuevo, más joven, más descuidado. Miró a Emma y se dio la vuelta, convencido de que seguía indefensa, atada al frío hierro. Se acercó demasiado. Un error fatal. Emma saltó como un resorte liberado.
Le dio un fuerte rodillazo en la ingle, y mientras él se doblaba por el dolor, le dio un codazo en la garganta con todas sus fuerzas. Rápido, preciso, despiadado, cayó al suelo de hormigón sin siquiera poder gritar. Emma le registró los bolsillos y encontró una llave y una pequeña pistola. Le temblaban las manos al sujetar el arma, la sangre de la herida en la palma le goteaba sobre la empuñadura, pero no había tiempo para el miedo. Tenía que huir. El almacén era un laberinto de oscuridad y metal, pasillos estrechos y contenedores altísimos apilados como una ciudad de acero. Emma se movió por instinto. Izquierda, derecha, buscando la luz, buscando una salida. Cada paso resonaba en el hormigón como un redoble de tambor que pedía ser oído. Entonces sonó la alarma real, estridente y cruel, rasgando el aire. Se habían dado cuenta de que se había ido. Se oían pasos por todas partes. Órdenes gritadas en ruso e inglés chocaban en el espacio húmedo. Emma se deslizó detrás de un contenedor. Presionó la espalda contra el metal helado y luchó por estabilizar el frenético subir y bajar de su pecho. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Emma. La voz de Ryan atravesó la oscuridad como una espada. Sé que estás aquí. Los pasos se acercaban, sin prisa, con confianza, como camina un cazador cuando sabe que la presa no tiene a dónde ir. ¿Crees que puedes huir de mí? Después de todo lo que te di, Emma se deslizó entre las sombras, pasando entre los contenedores, tratando de poner distancia entre su cuerpo y esa voz enloquecida. Pero Ryan se movía como si tuviera un sexto sentido. Sus pasos la seguían como un fantasma que se negaba a soltar su presa. Ese bastardo italiano no va a venir a salvarte. Está muerto, Emma. Muerto por tu culpa. Las palabras la apuñalaron, afiladas e íntimas. Pero Emma no dejó que la destrozaran. No podía creerlo. Se negaba a creerlo. Dominic había prometido que volvería, y ella le creyó. Tenía que creerle. Emma giró hacia otro pasillo y se detuvo en seco. Un callejón sin salida. La salida de emergencia estaba justo delante de ella, pero Ryan se interponía en su camino, con la pistola en la mano, esa sonrisa desquiciada en la boca. Ahí estás, cariño. Se acercó. La obsesión brillaba en la oscuridad. ¿Hasta dónde creías que llegarías? Emma no huyó esta vez. Salió de las sombras y se enfrentó a su pesadilla. En su puño apretaba el trozo de cristal con la sangre resumando entre sus dedos. Ya no me posees, Ryan. Nunca me poseíste. Ryan se rió, un sonido agudo y áspero que rebotó en las paredes de acero. Todo lo que tienes es gracias a mí. Todo lo que yo tengo. Emma lo interrumpió con voz fría y firme. Es a pesar de ti. Ryan rugió y se abalanzó sobre ella, desatando por fin su locura. Pero Emma estaba preparada. Se apartó en el último instante y cuando él pasó a su lado, le clavó el cristal en el brazo con el que sostenía la pistola. La sangre brotó a borbotones. Ryan gritó y el arma cayó al suelo con estrépito. Emma la apartó de una patada antes de que él pudiera alcanzarla y corrió hacia la puerta de emergencia. Detrás de ella, Ryan seguía gritando su nombre, salvaje y frenético. Y entonces lo oyó. Disparos fuera. No uno, sino una tormenta de ellos. Una lluvia implacable, el rugido de los motores, el estruendo de la llegada, voces gritando, el caos extendiéndose como el fuego. Dominic había llegado. La comitiva negra de Dominic irrumpió en el almacén como una tormenta furiosa salida del infierno. Los faros rasgaron la oscuridad. Los disparos retumbaban como violentos truenos. Sin piedad, sin vacilar. Los hombres de Clove se defendieron, pero no esperaban que el ataque fuera tan rápido. No esperaban que Dominic Moretti siguiera vivo y más sediento de sangre que nunca. Dominic cargó primero, a pesar de las heridas que se filtraban a través de sus vendajes, a pesar del dolor que le desgarraba el pecho con cada respiración. El arma en su mano rugió una y otra vez, cada disparo se cobró una vida. Cualquiera que se interpusiera en su camino caía bajo las manos de un jefe que se había convertido en algo completamente diferente. Ya no era el frío y calculador Dominic Moretti, era la furia en forma humana, un cobrador de deudas para la muerte. Se movía por el campo de batalla, pisando a los enemigos caídos, gritando su nombre entre los disparos. Emma,
Emma. Marco corría detrás de él, tratando de seguirle el ritmo. Aunque su hombro aún le ardía por la herida. Jefe, más despacio, tu herida. Dominic no lo oyó. No podía. Nada importaba salvo encontrarla. Abrió puertas a empujones, revisó todas las habitaciones, segundo a segundo, otro segundo. No sabía si estaba viva o ya había fallecido. En algún lugar del almacén, Emma oyó su voz, la voz que pensaba que nunca volvería a oír. Su corazón parecía a punto de estallar de esperanza, de alivio, de un millón de emociones que no podía nombrar. Estaba vivo. Había venido a por ella. Corrió hacia el sonido, con los pies descalzos golpeando el frío hormigón. La sangre de su palma cortada dejaba marcas rojas tras cada paso, pero los pasos que la perseguían no se detenían. Ryan. Tenía el brazo manchado de sangre por el corte que ella le había hecho, y sus ojos estaban más desquiciados que nunca. «No irás a ninguna parte», gritó, con una voz como la de un animal herido. Emma corrió más rápido, con los pulmones ardiendo y las piernas a punto de fallarle. Dobló una esquina, luego otra, perdida en el laberinto de contenedores y sombras. Los disparos seguían resonando por todas partes. Gritos, los gemidos de los moribundos, el infierno en la tierra. Giró hacia un pasillo estrecho y chocó contra una pared. No, no es una pared, es una persona. Levantó la vista y unos ojos de acero la miraron. Dominic estaba allí, pálido por la pérdida de sangre, con las vendas manchadas de rojo, el arma en la mano, aún humeando, pero estaba allí, vivo, respirando, mirándola como si fuera lo más preciado del mundo que casi había perdido. «Emma», dijo con voz quebrada. Ya no era la voz de un frío jefe de la mafia, solo la voz de un hombre que acababa de encontrar una razón para seguir respirando. «Has venido», susurró Emma, con lágrimas que brotaban sin control. «¿De verdad has venido?» Dominic la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza, como si fuera a desaparecer si la soltaba. Y por primera vez, Emma sintió que él temblaba. El hombre que había matado a más gente de la que ella podía imaginar, que había mirado a la muerte sin pestañear, temblaba mientras la abrazaba. «Creí que te había perdido. Creí que no podría terminar». Como si las palabras le resultaran demasiado dolorosas de pronunciar. Emma lo abrazó, apoyando la cara en su pecho a pesar del olor a sangre y pólvora. «Sabía que vendrías. Nunca lo dudé». Se quedaron allí, entre el humo y los cadáveres, entre los disparos y los gritos. Dos personas destrozadas que se habían encontrado en el infierno. Pero el momento de paz no duró mucho. Se oyeron pasos detrás de Emma, que seguían persiguiéndola. Y ella sabía que Ryan no se había rendido. Clove seguía en algún lugar de este almacén. La guerra no había terminado. Dominic tomó la mano de Emma y la sacó del laberinto del almacén hacia la entrada principal, donde Marco la esperaba. La empujó hacia Marco, sin apartar sus ojos de acero de su rostro ni un segundo. «Sácala de aquí. Tengo asuntos pendientes». Emma se aferró a su mano y no la soltó. «Vuelve conmigo. Prométemelo». Dominic la miró, y en ese momento, la coraza del jefe de la mafia se desmoronó por completo. Se inclinó y la besó profunda y desesperadamente, como si fuera la última vez, como si estuviera grabando su sabor en su alma. Cuando se apartó, susurró una sola palabra: «Siempre». Luego se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad, persiguiendo al enemigo al que había perseguido durante 3 años. Kov intentaba escapar por la parte de atrás cuando Dominic lo encontró. El jefe ruso se detuvo al ver la figura familiar que le bloqueaba el paso, con una pistola aún humeante en la mano. «¿A dónde vas, Víctor?» Dominic salió a la luz y Clove vio la sangre que empapaba su camisa, el poder de un hombre que había perdido demasiado. Pero esos ojos de acero aún ardían como el fuego del infierno. Clove se giró por completo y levantó su pistola. «Moretti, deberías estar muerto». «Ya he oído eso antes», dijo Dominic, acercándose sin miedo, incluso con el cañón apuntando a su pecho. «3 años, Víctor. 3 años desde que tocaste a mi hermana. He estado esperando este momento». Los dos jefes se enfrentaron en el almacén, empapado de sangre.
Dos imperios, dos enemigos acérrimos. Al mismo tiempo, fuera del almacén, Marco conducía a Emma hacia el convoy cuando la oscuridad a un lado se movió. Ryan salió como un animal herido, con la sangre aún brotando de su brazo y los ojos más desquiciados que nunca. Marco levantó su arma, pero Ryan fue más rápido. Se oyó un disparo y Marco cayó, agarrándose el hombro y gimiendo de dolor. «Nadie va a ir a ninguna parte», gritó Ryan, apuntando con su arma directamente a Emma. Le temblaba la mano, le goteaba sangre de la herida, pero mantuvo el dedo en el gatillo. «Si yo no puedo tenerte, nadie te tendrá». Emma se quedó allí, mirando el cañón que le apuntaba, y no huyó. Caminó hacia él, paso a paso, despacio, con firmeza. Ryan parpadeó, desconcertado. «¿Qué estás haciendo?» «Detente». Emma no se detuvo. «Dispárame, Ryan, acaba con esto». Siguió avanzando, con la mirada fija en él, «pero ten esto claro, nunca volverás a poseer a nadie». Ryan dudó, con la mano temblorosa, y en ese momento Emma vio la verdad que había pasado por alto durante años. Ryan era débil, siempre había sido débil. Solo era fuerte contra las personas que no podían defenderse. Solo era valiente cuando aplastaba a alguien que ya estaba destrozado. Pero cuando se enfrentaba a alguien que ya no le tenía miedo, no era nada. Un disparo estalló detrás de Ryan. Este se sobresaltó. El arma se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un grito. Uno de los tiradores de Dominic le había disparado por la espalda, sin matarlo, pero lo suficiente como para incapacitarlo. Ryan yacía en el suelo, acurrucado y gimiendo, con la sangre brotando de la herida en su pierna. Miró a Emma con ojos llenos de odio mezclado con miedo. Emma se encontraba frente al hombre que había sido su pesadilla durante años. El que le había roto las costillas, el que la había asustado hasta hacerle olvidar quién era. Ahora yacía encogido a sus pies, débil, patético, despojado de todo poder. «No eres nada», dijo Emma con voz fría y tranquila. «Siempre has sido nada». Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Dentro del almacén, Dominic y Clove se enfrentaban como dos animales salvajes atrapados en una jaula. Ambos estaban heridos, ambos sangraban, y ninguno daba un paso atrás. Clove disparó primero y falló. La bala rasgó el hombro de Dominic. Dominic respondió al disparo y alcanzó la mano de Clove, obligándole a soltar el arma. Entonces chocaron a puño limpio. Puños, patadas, sangre salpicando el frío hormigón. Clove sacó un cuchillo de dentro de su bota y atacó a Dominic. La hoja le abrió el brazo a Dominic. Pero Dominic no se detuvo. Recibió el golpe, le torció la muñeca a Clove y le arrebató el cuchillo. Lucharon entre los cadáveres, mientras el eco de disparos lejanos seguía resonando en algún lugar más profundo del almacén. «¿Todo esto por una mujer?», escupió Clove sangre y se rió entre dientes. «Te has vuelto débil, Moretti». Dominic lo tiró al suelo, inmovilizándole el pecho con la rodilla y apretándole el cuchillo contra la garganta. «No, por fin he encontrado algo por lo que vale la pena luchar». Clove lo miró fijamente, con esos ojos de víbora que seguían sin mostrar miedo. «Mátame, pero nunca tendrás paz. Siempre vendrán a por ella. Que vengan». Dominic pronunció las palabras con voz fría como el hielo. «Los mataré a todos». Levantó el cuchillo, mirando directamente a los ojos del hombre que había causado tanto sufrimiento a su familia. «A Sofía, a Emma. Esto es por Sofía, por los 3 años de pesadillas que le causaste a mi hermana». Clavó la hoja directamente en el pecho de Clove. Clove rugió de dolor, pero Dominic no se detuvo. Sacó el cuchillo de un tirón, salpicando sangre en su mano. «Y esto es por Emma, por cada moretón que Ryan le hizo mientras trabajaba para ti», apuñaló una segunda vez. Más profundo, más limpio, definitivo. Clove se sacudió una vez y luego se quedó quieto. Sus ojos de víbora miraban al techo, vacíos de vida. Dominic se levantó, con el cuerpo temblando por el agotamiento y la pérdida de sangre. La vieja herida en su pecho sangraba más fuerte ahora. Su visión se nublaba, se agudizaba, se nublaba de nuevo, pero lo había logrado. Cove estaba muerto. La pesadilla había terminado.
Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, hacia Emma. No vio la figura que salió de las sombras detrás de él. Lo siento, jefe. La voz de Tony Russo sonó fría y sin remordimientos. No es nada personal, solo negocios. Dominic se giró cuando se oyó el disparo. La bala le atravesó la espalda y Dominic cayó al suelo. Golpeó el suelo de hormigón, la sangre se extendió bajo él, sus ojos de acero fijos en el techo que daba vueltas. Tony se acercó, con el arma aún apuntándole, listo para rematarlo. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, se oyó otro disparo. Tony se sobresaltó, miró su pecho, donde la sangre brotaba, y luego se derrumbó. Marco estaba en la puerta, con el arma aún humeante, el rostro pálido por el dolor en su hombro herido. Corrió hacia Dominic y se arrodilló junto a su jefe. «¡Jefe! ¡Jefe!». Dominic no respondió. Sus ojos se cerraban, su respiración se debilitaba. Fuera del almacén, Emma oyó los disparos a través de la radio de uno de los hombres. No necesitaba que nadie le explicara nada. Lo sabía. Lo sentía en cada célula de su cuerpo, la certeza de que algo terrible estaba sucediendo. «¡Dominic!», gritó, luchando contra las manos que intentaban retenerla. «Déjenme ir, déjenme ir». Nadie podía detenerla. Corrió de vuelta al almacén, pasó por encima de cadáveres y charcos de sangre, corrió hacia el lugar donde sabía que él estaría. Y entonces lo vio. Dominic yacía en el suelo en un charco de su propia sangre. Marco estaba arrodillado a su lado, tratando de detener la hemorragia. «No, no, 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 Dominic». Emma se arrojó al suelo, golpeándose las rodillas contra el frío hormigón. Presionó las manos contra la herida de su espalda, y la sangre caliente se filtró entre sus dedos. «Mírame, mírame». Los ojos de Dominic se abrieron hasta formar una fina rendija. El acero se volvió opaco por el dolor y la pérdida de sangre. «Emma», su voz era poco más que un último suspiro. «No te atrevas a dejarme», sollozó Emma, con lágrimas cayendo sobre su rostro y mezclándose con la sangre. «Lo prometiste. Lo prometiste». Dominic levantó una mano temblorosa y le tocó la mejilla. La sangre de sus dedos dejó una raya roja en su piel, y a ella no le importó. Amó sus ojos cerrados, su mano cayó. Emma gritó su nombre en la oscuridad. Los médicos entraron corriendo, tirando de ella hacia atrás incluso mientras ella luchaba contra ellos como una loca. Se cerraron alrededor de Dominic, gritaron órdenes, maquinaria, caos. Pero Emma no oyó nada de eso. Solo vio su sangre en sus manos y su rostro pálido e inmóvil antes de que se lo llevaran. El hospital clandestino de la organización yacía enterrado en las profundidades de un edificio industrial abandonado, un lugar cuya existencia el mundo exterior nunca conocería. Emma se sentó en una fría silla de plástico en el pasillo, con las manos aún manchadas de la sangre oscura de Dominic. Alguien le había dado toallitas húmedas para limpiarlas, pero ella no las había tocado. No podía hacerlo porque, si las limpiaba, significaría que aceptaba que él podría no volver, y se negaba a aceptarlo. Sofía se acercó a ella y se sentó sin decir nada. La joven tomó la mano manchada de sangre de Emma entre las suyas, sin importarle el desastre. Solo quería transmitirle un poco de fuerza. «Es la persona más fuerte que conozco», susurró Sofía, con la voz temblorosa, pero llena de fe. «No te abandonará». Emma no respondió. No podía. Tenía la garganta cerrada. Ni una sola lágrima cayó, aunque su corazón se rompía en 1000 pedazos. Megan llegó más tarde, traída desde el refugio. Abrazó a Emma con fuerza, llorando por su amiga, llorando por todo lo que habían soportado. Y Emma se quedó allí sentada, paralizada, mirando fijamente las puertas del quirófano, como si su sola voluntad pudiera hacerla ver a través de ellas. 8 horas, 8 horas de infierno, 8 horas sentada allí, viendo cómo el reloj avanzaba lentamente. Cada minuto era una tortura, cada minuto sin saber si Dominic estaba vivo o muerto. Emma no comió, no bebió, no se levantó de la silla. Sofía y Megan se turnaron para sentarse con ella, pero apenas se percató de su presencia. Entonces se abrieron las puertas del quirófano. El médico salió, con el rostro agotado por horas de tensión,
pero con una pequeña sonrisa en los labios. Esa sonrisa sacó a Emma del abismo. Está estable. La bala estaba a 1 centímetro de su corazón. Va a vivir. Emma se derrumbó. Y por primera vez desde la noche en que Ryan le rompió las costillas, por primera vez desde que envió un mensaje de texto al número equivocado y se puso en contacto con un desconocido, Emma lloró. Lloró sin control. Los sollozos sacudían su cuerpo, liberando cada gramo de miedo y dolor que había reprimido durante tanto tiempo. Sofía la abrazó, con lágrimas rodando por sus propias mejillas. Te dije que era demasiado terco para morir. Cuando finalmente les permitieron entrar, Emma entró en la habitación, completamente blanca, con las piernas temblorosas. Dominic yacía en la cama del hospital, con máquinas pitando constantemente y tubos intravenosos conectados a él por todos lados. Parecía pálido, frágil, nada que ver con el poderoso jefe al que toda la ciudad temía. Pero cuando abrió los ojos y la miró, esos ojos de acero seguían siendo tan penetrantes como siempre. Te dije que volvería. Su voz era áspera y débil, pero aún conservaba ese familiar tono de suficiencia. Emma lloró y rió a la vez, sentándose a su lado y tomándole la mano como si fuera a desaparecer si la soltaba. «Casi no lo haces, idiota». Dominic sonrió y luego hizo una mueca de dolor. «Ha valido la pena. Estás a salvo». Emma apretó su mano con fuerza, mirando fijamente a los ojos que pensaba que nunca volvería a ver. ¿Se ha acabado? Kozlov está muerto. Tony está muerto. Ryan está arrestado. Dominic se quedó callado por un momento, y ese silencio apretó el corazón de Emma. Tony tenía a alguien detrás. Alguien más arriba. Alguien a quien aún no he encontrado. Emma se tensó. Entonces, no ha terminado. Dominic volvió la cabeza hacia ella y apretó su mano un poco más con su mano debilitada. Quizás no, pero pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Emma lo miró. El hombre que casi había muerto por ella. El hombre que había sangrado y matado para mantenerla con vida. No sabía lo que le deparaba el futuro. No sabía qué enemigos aún la esperaban en la oscuridad. Pero sabía una cosa. Juntos en esa habitación blanca, entre el olor a desinfectante y el pitido constante de las máquinas, encontraron algo que ninguno de los dos había esperado. Paz. Aunque solo fuera por un tiempo, pasó un mes. Dominic se recuperó por completo, añadiendo una cicatriz más a la colección de un cuerpo ya marcado por completo con la historia de antiguas batallas. Dejaron el ático de Gold Coast y se mudaron a una finca en Lake Forest, a las afueras de Chicago, donde los árboles y el agua sustituían a los rascacielos y las luces de neón. Lejos de la ciudad, lejos de la violencia, lejos del mundo subterráneo que Dominic había gobernado en su día, Emma pasaba los días con Sofía, ayudándola a continuar con su terapia artística. Dos mujeres que habían estado destrozadas ahora aprendían a curarse juntas. Todo era tan tranquilo que a veces Emma tenía que pellizcarse para creer que era real. Pero se daba cuenta de que Dominic ocultaba algo. A menudo se sentaba solo en su despacho hasta altas horas de la noche. Su mirada se perdía en la lejanía mientras contemplaba por la ventana. Seguía abrazándola cada noche, seguía besándola cada mañana, pero algo le preocupaba. A última hora de la noche, Emma encontró a Dominic en su despacho, sentado en su escritorio con un vaso de whisky ya medio vacío. Se acercó a él y le puso la mano en el hombro. ¿En qué piensas? Has estado distante toda la semana. Dominic la miró, con sus ojos de acero ahora suavizados de una forma que no lo estaban el primer día que se conocieron. He estado pensando en el futuro, nuestro futuro. Emma se sentó a su lado y entrelazó sus dedos con los de él. ¿Y qué te pasó? Dominic comenzó a hablar, pero se detuvo y respiró hondo, como si se preparara para decir algo difícil. Sucedió por quien soy, por lo que hago. Eso no es cierto. Emma comenzó a discutir, pero Dominic le puso un dedo en los labios. Sí lo es. Kuz vino a por ti por mi culpa. Ryan estaba ligado a mi mundo. Todo el sufrimiento que has soportado comenzó conmigo. El silencio se extendió entre ellos. Entonces Dominic habló, con voz baja y definitiva. Me voy, Emma.
De todo. Emma se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿El imperio? ¿El trabajo? Marco se hará cargo. Yo he terminado. ¿Puedes hacer eso? ¿Simplemente marcharte? Dominic la miró, y en sus ojos había una certeza que ella nunca había visto antes. No será fácil. A algunas personas no les gustará, pero yo puedo hacerlo por ti. Nunca te lo pedí, susurró Emma. Pero Dominic apretó su mano con fuerza, entrelazando sus dedos ásperos con los más suaves de ella. Lo sé, por eso lo hago. Al día siguiente, Dominic convocó una reunión con los jefes regionales de su organización. Se sentaron alrededor de una larga mesa en la sala de conferencias de la finca. Emma reconoció algunas caras que había visto en aquella primera reunión. Dominic se puso de pie y su voz resonó en la sala. Voy a transferir el poder a Marco. A partir de hoy, él está al mando. Las reacciones fueron diversas. Algunos asintieron con la cabeza en señal de comprensión. Otros protestaron enérgicamente. El más enfadado tomó la palabra. No puedes hacer esto. Este es tu imperio. No puedes simplemente... No me voy porque sea débil. Dominic le interrumpió con voz fría como el acero. Estoy eligiendo algo más importante. Giró la cabeza hacia la puerta, donde estaba Emma. Sus miradas se cruzaron, y Emma vio en esos ojos de acero lo único que no se había atrevido a creer durante tanto tiempo. Amor, puro e incondicional. La elijo a ella. Esa noche, cuando regresaron a su habitación privada, Emma rompió a llorar. Dominic entró en pánico, le puso las manos sobre los hombros y le miró a la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Emma negó con la cabeza, con lágrimas cayéndole sin control. Nada. Todo. Nadie me ha elegido así nunca. Nunca. Dominic la abrazó con tanta fuerza que parecía temer que se desvaneciera. Entonces todos eran unos necios. Todos y cada uno de ellos. Esa noche estuvieron verdaderamente juntos. No como jefe y mujer bajo su protección. No como salvador y salvada. Solo como hombre y mujer que se amaban, que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido caminar juntos hacia la luz. Por primera vez en su vida, Emma había sido elegida, no por lo que tenía, sino por lo que era. 6 meses pasaron como un sueño del que Emma no quería despertar. El imperio de Dominic se había transformado por completo, saliendo de la oscuridad y entrando en la luz. Bienes raíces, una cadena de restaurantes de lujo, inversiones en tecnología, todo legal, todo limpio. No había sido un camino fácil. Había noches en las que Dominic seguía tenso, seguía comprobando los sistemas de seguridad, seguía despertándose sobresaltado por las pesadillas del pasado. Pero ya no tenía sangre en las manos, ya no había vidas a cambio de poder, y eso valía más que nada. Emma volvió a la enfermería, pero no en un hospital normal. Abrió una clínica gratuita para víctimas de violencia doméstica. Un lugar donde las mujeres, como la mujer que ella había sido, podían acudir para curar su cuerpo y su espíritu. Sofía la ayudaba a llevarla. La joven se recuperaba poco a poco y encontraba sentido a su vida ayudando a los demás. Megan se casó con un hombre amable y Emma estuvo a su lado como dama de honor, con lágrimas de felicidad en los ojos mientras veía a su mejor amiga caminar hacia el altar. Ryan cumplía cadena perpetua en una prisión federal por el asesinato de Lily y otros innumerables delitos que había cometido bajo las órdenes de Kozlov. Nunca volvería a tocar a nadie. Emma era por fin libre. Aquella mañana, la finca Lake Forest estaba bañada por la luz del sol otoñal. Emma se asomó a una gran ventana y contempló el jardín, donde las hojas doradas caían como perezosas mariposas. No oyó los pasos que se acercaban hasta que unos brazos familiares la rodearon por la cintura por detrás. El cálido aliento de Dominic le rozó el cuello. ¿En qué piensas? Emma se recostó contra su pecho y sintió los latidos firmes y potentes de su corazón. En todo, en nada, en lo diferente que puede ser la vida. Dominic la abrazó con más fuerza. ¿Te arrepientes de algo? Emma soltó una suave risa. ¿Arrepentirme de qué? De enviar un mensaje al número equivocado. Emma se giró entre sus brazos y miró a los ojos de acero que se habían convertido en su hogar. Fue el error más maravilloso que he cometido nunca. Dominic la observó durante un largo momento y luego metió la mano en el bolsillo.
Emma contuvo la respiración cuando vio que sacaba una pequeña caja de terciopelo negro. No se arrodilló, no era su estilo. En cambio, se quedó allí de pie, a la altura de ella, mirándola directamente a los ojos con toda la honestidad que un hombre que antes era famoso por su frialdad podía reunir. Yo era un monstruo antes de conocerte, Emma Collins. Pensaba que el poder significaba control, que la fuerza significaba no mostrar nunca debilidad. Abrió la caja y un anillo de diamantes, sencillo y perfecto, captó la luz de la mañana. Tú me demostraste que estaba equivocado. Tú me salvaste. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Emma. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor o miedo. Eran lágrimas de felicidad, de un corazón que por fin había encontrado su puerto. Ahora déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que soy digno de ti. Emma no necesitó pensarlo. La respuesta había vivido en ella mucho antes de ese momento. Quizás desde la noche en que abrió la puerta a un peligroso desconocido y vio algo en esos ojos de acero que no se había atrevido a creer. Sí, 1000 veces sí. Dominic le deslizó el anillo en el dedo y luego se inclinó para besarla. Fuera de la ventana, amanecía en Chicago, la ciudad que una vez había sido un infierno para ambos y que ahora brillaba como la promesa de un nuevo comienzo. Sofía estaba en el pasillo, observándolos desde la distancia con la sonrisa satisfecha de alguien que había sido testigo de la redención de su hermano. Marco asintió desde la puerta. El leal protector seguía allí. Seguía protegiendo, pero ahora protegía a una familia en lugar de un imperio criminal. Emma miró a Dominic, el hombre que una vez había sido la pesadilla de la ciudad. Ahora era todo su mundo. Él le rompió las costillas. Ella envió un mensaje de texto al número equivocado. Y ese jefe de la mafia le dio el mundo. La historia de Emma y Dominic había terminado, pero las lecciones que dejó atrás permanecerían. Que incluso en la oscuridad más profunda, la luz aún puede encontrar su camino. Que las heridas pueden sanar cuando encontramos a la persona adecuada para caminar a nuestro lado. Que la verdadera fuerza no está en controlar a los demás, sino en atreverse a amar y atreverse a cambiar por amor. Que a veces nuestros mayores errores nos llevan a las cosas más acertadas. Y que cada uno de nosotros, por muy oscuro que sea nuestro pasado, merece ser amado, ser elegido, ser feliz. Si esta historia te ha llegado al corazón, si has sonreído, si has llorado, si has contenido la respiración junto a Emma y Dominic, por favor, dale al botón me gusta para apoyarnos. Comparte este video con tus seres queridos, con cualquiera que necesite una historia de amor que demuestre que la persona adecuada puede encontrarte de las formas más inesperadas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las fascinantes historias que te traemos cada día. Nos encantaría saber cómo te ha hecho sentir esta historia. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que un error se convirtió en lo mejor de tu vida? ¿Crees que el amor puede cambiar a una persona? Comparte lo que hay en lo más profundo de tu corazón en los comentarios a continuación. Siempre estamos escuchando y valoramos cada una de tus historias. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz y amor. Gracias por acompañarnos en este viaje. Adiós y nos vemos en el próximo.